antes que nada, querido Gerardo, darle las gracias al Centro Ricardo Salinas Pliego por dejarnos seguir hablando de estas ideas geniales que han cambiado al mundo. Y una idea genial, los fármacos. Pensar en las medicinas, en esos fármacos que hoy nos han cambiado la vida. Y lo damos por sentado, porque imaginemos esas épocas en que la tasa de mortandad infantil era tremenda. Los seres humanos no teníamos una expectativa de vida tan larga como la tenemos ahora, gracias a esa idea genial de las medicinas. A mí, Isabel, y creo que a la gran cantidad de las personas, me dejan pasmado. No hay que ser médico para entender la máxima tecnología, como en una capsulita o como en una inyección. Tú puedes utilizar moléculas bioactivas que entran en contacto con tu propio cuerpo, con el mío, y generan un efecto benéfico. Cuando hablamos de medicamentos, porque hay muchos fármacos. Claro. Pero cuando hablamos de medicamentos, digo, a mí me sorprenden los drones espaciales, los viajes en otros planetas, pero nada me deja más estupefacto, y me parece que es la máxima tecnología. Esa pildorita cambia tu constitución física. Totalmente. Y la palabra fármaco, vamos a hacer un poquito de historia, la raíz es griega y justamente quiere decir esa sustancia química, o sea, no natural, no biológica, que causa un efecto en el cuerpo de un ser vivo. Y entonces encuentras que la observación de la naturaleza, esa plantita me la comí, pero me sentó fatal. Es esa memoria colectiva que tenemos, por eso la aracnofobia o algunas especies, porque tenemos esa memoria colectiva de que hay cosas en la naturaleza que nos hacen muchísimo daño. Nos empezamos a dar cuenta que algunas sustancias químicas también, no nada más vivas, cambiaban el humor y la forma en que íbamos teniendo la salud en nuestra civilización. Y podemos hacer historia, podemos hablar también de los primeros doctores, de los primeros galenos, ahorita si quieres hablamos de Galeno, que se dan cuenta de ese efecto para alargar la vida y las condiciones de los seres humanos. Y al principio, hablando de historia, Isabel, bueno, al principio son las plantas en su estado natural. La gente toma una planta, come otra, una raíz. Ya tenemos desde los antiguos papiros egipcios constancia de qué plantas servían para qué cosa, pero la producción artificial de fármacos es toda una revolución del siglo XIX, cuando ya se empiezan a elaborar en los laboratorios. Y con una pastillita se te quita el dolor de cabeza, se te quita la diarrea, se te quita el mareo, tienes un mejor desempeño sexual, puedes no tener hijos si no quieres, se te quita una alergia. O sea, es una idea no genial, una idea fantástica, una idea que me deslumbra, una tecnología máxima, y se me quita la cabeza. Cuando se habla, por ejemplo, de categorías terapéuticas, bueno, hay fármacos que son analgésicos, hay fármacos que son anticonceptivos, antibióticos, anestésicos. Todo eso a mí me deja deslumbrado. Es increíble, es increíble. Y pensar que, vamos a pensar en las legiones romanas. ¿Cómo se hizo el Imperio Romano? ¿Cómo es que llegaban esas legiones tan lejos de la península itálica a lugares tan lejanos como, no sé, España o incluso las tierras bajas de Inglaterra? Porque había personas, había doctores que acompañaban a esas legiones. Ya en la época de Nerón había un importantísimo doctor, apunté el nombre porque es Pedáneo Discorides. Hace un libro de 5 tomos con 600 plantas diferentes medicinales. Y yo, que siempre estoy pensando en la historia de México, voy a dar un brinco aquí justamente tremendo de geografía y de historia. En el México prehispánico se tenía un gran conocimiento de las plantas y de todas esas raíces que tú comentabas para mejorar la vida. Llega Joseph de Acosta, un fraile jesuita, y entonces también en su tratado de la historia natural y moral de las tierras americanas, se encuentra con que ya manejaban, había incluso abortivos, había incluso para anestesiar, unas plantas que servían para anestesiar. En el Museo de la Medicina que podemos ver en el antiguo Palacio de la Inquisición, que también es ahora el antiguo Palacio de Medicina, está esa historia. Incluso hay vestigios de que se hacían intervenciones en el cerebro.
Tú das un salto para adelante después de hablar de Dioscórides, de la época de Nerón, y yo voy a dar un salto para atrás. Me encanta. Alejandro Magno no salía a una campaña si no llevaba opio. Opio. El opio es una de las medicinas más viejas que sirve para curar el dolor, para atenuarlo. Esto que hoy produce la heroína y que ha causado tanto daño, bueno, en la época de Alejandro era imposible que Alejandro fuera a una guerra. Estamos hablando de 300 años antes de nuestra era, claro, si no llevaba opio. Bueno, aquí con el opio quiero hacer una reflexión contigo, Gerardo. No necesariamente se usó en la historia, y en la historia más reciente, los fármacos nada más para curar. Todo el tema del opio en el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, las famosas guerras de opio, los sueños de opio, los hombres se iban a estos salones en París, en Londres, incluso en Madrid, a decidir estar todo el día soñando con ese opio. Es la forma en que los fármacos empiezan a utilizarse. Bueno, la droga es un fármaco. La droga es un fármaco también. Totalmente. Y fíjate que todos los medicamentos tienen parte buena y parte mala. Sí, sí. Por ejemplo, cuando este hombre que ganó el premio Nobel, Ehrlich, inventa el Salvarsan para curar la sífilis, la gente se le echó encima. Sí. Le fueron a apedrear su casa. A ver, señor Ehrlich, la sífilis es el castigo que manda Dios a la gente que anda portándose mal. Y usted lo está combatiendo, está desafiando a Dios. ¡Horror! Cuando se inventa el cloridol, que fue el primer fármaco que se sintetizó de manera artificial, vaya, alguien durmió a una niña y la violó. Entonces fue el escándalo máximo. Para eso se inventan medicinas. Claro. Es horroroso. Todos los fármacos tienen una parte buena y una parte mala. Todos tienen reacciones y hay un síndrome, hay un ciclo. De pronto tomas un fármaco y la gente dice, ¿sabes qué? Está produciendo un daño, un mal adicional. Hay que cambiar el fármaco. O sea, la historia de la farmacología, que me parece fantástica, claro, repito, tecnología que transforma nuestro cuerpo, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar sexualmente, tiene un lado oscuro y un lado crítico. Y estás hablando de ciencia, y la ciencia siempre ha estado peleada con la ignorancia, ya ha estado peleada con los que no quieren el cambio. Entonces, una sociedad que va avanzando y que va teniendo este uso de fármacos, lo acabas de decir muy bien, ¿cómo va a ser posible que cures la sífilis? Bueno, el azote que fue la viruela, el azote que fue... 300 millones de muertos solo en el siglo XX. Claro. No hablo de la época de la primitiva. Claro. En el siglo XX, 300 millones de... ¿Y ya con vacuna? Por supuesto. Pero cuando esta ciencia empieza a avanzar y cuando estos locos de la ciencia empiezan a decir que existe una forma de ayudar, la vacuna, por ejemplo, aquí en México, Balmis, vamos a hablar del doctor Balmis, famosísimo, Francisco Javier Balmis, cuando decide hacer un viaje desde España hasta Nueva España y Filipinas a finales del siglo XVIII con niños infectados con estas fístulas de la viruela, y le explica al mundo novohispano y al reino español, si traemos la enfermedad en las fístulas y se la ponemos a otra persona, lo que estamos haciendo es una vacuna, lo que vamos a hacer es salvarle la vida a millones de personas. Y con esa pequeña dosis nuestro cuerpo genere... Exactamente, los anticuerpos. Los anticuerpos que van a combatir la enfermedad, pero en una pequeña dosis, y cuando llegue mayor... Claro, enfrentar. Gerardo, pero eran batallas no nada más científicas, pero eran batallas sociales. La píldora anticonceptiva, ¿cómo cambió? La gran revolución del siglo XX es la revolución de la mujer, del feminismo, de cómo la mujer tuvo la decisión de entrar a decidir en qué momento va a tener hijos, porque quiere trabajar. Los espacios públicos ya se abren a las mujeres, se gana el sufragio. Y una pildorita, la ciencia, cambia por completo el mundo. La mujer puede incorporarse al trabajo y puede incorporarse a la economía. Eso es gracias a un fármaco. A la el fármaco cambia no solamente la salud tuya o la mía, cambia el papel de la mujer en el mundo. Totalmente. Cuando Pincus la comercializa en 1960 apenas, no tiene ni 100 años. La comercializa, algún mexicano participó hablando de plantas y todo esto, pero quien la comercializa, quien la sintetiza, es un médico de apellido Pincus. Bueno, generó la revolución. Una mujer ya puede decir, quiero trabajar o quiero ser madre. Claro. Porque si tú querías trabajar y ya estabas embarazada, estabas en una situación bien difícil. La revolución femenina auténtica, y eso no lo digo yo, lo repitió recientemente Claudia Goldin, que ganó el Premio Nobel de Economía este año, se lo dieron hace unos días. La mujer empieza a incorporarse
al mercado de manera muy eficaz, puede ser presidenta, directora, diputada, primera ministra, en gran medida gracias a un fármaco. Y lo mismo que con la sífilis, ¿cómo es posible? La iglesia, muchas iglesias, tú no puedes alterar el ciclo biológico, los hijos que Dios te mande. Y entonces tienes unas sociedades en el México profundo con 10, 15 hijos y la mujer en unas condiciones tremendas. Y eso lo que había generado era atraso. Lo que hacen los fármacos es generar progreso, una idea genial. Ahora estamos ante la disyuntiva de que estamos viviendo mucho más, Gerardo. ¿Por qué? Porque ya tienes una prevención. La medicina ya no es como en la antigüedad de los humores, es de ciencia, es de facto con todos estos fármacos. Lo que haces es decir, si tú te cuidas y previenes, quizá puedas tener un mayor nivel de vida. Vuelvo a la historia. La reina roja de Palenque y Pacal vivieron muchísimos años más que el resto de los palencanos y del resto de los mayas de ese periodo, hace 14 siglos, porque se dieron cuenta que si los guardaban, digamos así, dentro de las pirámides, no estaban expuestos a las inclemencias del clima y además consumían proteína animal porque pertenecían a la jerarquía de este reino, de esta civilización. Ahora nos damos cuenta que todos tenemos la opción de vivir más, porque la medicina es universal, porque está a manos de todos. Y esto, tú hablas de los antibióticos, cómo combates a las pequeñas bacterias que invaden tu cuerpo. Antes se usaban distintas formas de hacerlo. El Salvarsan hablando de sífilis. Pero cuando se descubre la penicilina, todo cambia. Es el gran antibiótico, el fármaco por excelencia, la penicilina. Sí. Puede acabar con cualquier bacteria. Y Fleming, que la descubre, no logró sintetizarla. Tuvo que ser un australiano, Florey. Ambos compartieron el premio Nobel. Pero pensemos en otro tema, los anestésicos. Wow. Hasta 1846, antes si tenían que cortarte el brazo, pues muerde de una manera y ¡ay, qué horror! Claro. Con el anestésico, que es a partir de 1846, tú ya no sientes el dolor. Después sí. Y además, cuando ahora te da una pastillita y cada vez que vuelves a sentir dolor, un analgésico después de que ya te dieron tu anestésico, luego un analgésico. Yo creo que los fármacos son uno de los más grandes inventos de la historia. Absolutamente. La muerte niña en México, esa gran mortandad infantil, que hasta era representada, ¿no? Y había que tener esa resignación porque en cada familia había incluso varios hijos muertos y entonces la religión te lo acomodaba diciendo, pues no hay más que hacer, son los designios de Dios, tendremos angelitos que verán por ti. Cuando cambia en el siglo XX con esa penicilina, con esos antibióticos, se revoluciona el mundo y también, en México también. Otro tema político. Claro. Mucha gente, ya se podría acabar con la malaria en África. Ya es posible. Lo dijo Bill Gates. Y la industria farmacéutica y los políticos dicen, no acabemos con eso, porque si no todos los africanos se nos van a ir para acá, mejor que acaben por allá. Eso es brutal. Ya entramos a otro tema. Entramos a otro tema y se nos está acabando el tiempo, Gerardo, y en el minutito que nos queda, también estos fármacos han cambiado el mundo porque se utilizan para otros fines. La revolución que está sucediendo ahorita con el fentanilo, que empieza también con los opioides, para mitigar el dolor, ¿no? Y que se convierte ahora en un verdadero problema de salud, una epidemia generada por un fármaco. Tema de otro programa. De otro programa, Gerardo. Gracias. Nuevamente, ideas geniales que han cambiado al mundo. Y acompáñenos la próxima aquí en ADN 40. Ideas geniales.